Bueno, muy buenas tardes. Como ya les había dicho, mi nombre es Milenka y les voy a dar un poquito en esta tarde la parte teórica de lo que implica la gestión de proyectos. Esta no es una receta, como decía Yanni, porque cada agencia financiadora tiene sus propios procesos. Pero sin embargo les vamos a dar una guía y algunas pautas para lograr los estándares del ciclo normal de un proyecto para nosotros los de la Embajada de Estados Unidos. Eh, si bien yo tengo experiencia en el área financiera, sí he podido ver en la embajada todas las propuestas que han mandado. Entonces, basándome en eso, es que voy a delinear las cosas más importantes que se tienen que resaltar en esta presentación. Entonces, vamos a ahora sí empezar. Vamos a empezar definiendo lo que es un proyecto. El proyecto es un conjunto de actividades, las mismas que se coordinan y se relacionan entre sí. Para que estas actividades busquen un objetivo, necesitamos determinar un tiempo, un costo y el alcance. Si pueden ver, aquí he demarcado 4 palabras que me parecen que son las más importantes dentro de la definición de un proyecto, que son el objetivo, el tiempo y el costo y el alcance, que lo vamos a ir definiendo. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es a lo que queremos llegar, a dónde estamos deseando alcanzar, ¿no? Y el objetivo tiene que ser definido de forma muy clara. O sea, aquí podemos también implementar lo que son los objetivos SMART, que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante y en un tiempo determinado. El costo son todos los recursos financieros que se van a utilizar y que se refleja en un presupuesto. Ahora, dentro de la embajada, nosotros tenemos un formato específico en el cual se plasman los montos que estamos solicitando y al momento de la aprobación ya los montos que vamos a ejecutar. Estos se dividen en grupos, que es personal, viajes, equipos, supplies, contratos y otros costos directos que el día de mañana los va a explicar Marité, porque ella es la experta en temas de presupuestos. Sin embargo, si hay preguntas, al final también las podemos responder, como había dicho Janina. Otra cosa que es interesante e importante definir es el tiempo, o sea, es la duración de las actividades para lograr el objetivo planteado en un proyecto. Esto se lo plasma en un cronograma. De igual forma, hay varias herramientas que podemos ir utilizando, ¿no? Entonces, el cronograma también se lo puede plasmar en un plan estratégico, por ejemplo, ¿no? El alcance es la razón de ser del proyecto. Ahí es donde definimos cómo vamos a implementar, dónde vamos a implementar, quién va a ser nuestro financiador y en qué lugares, perdón, en cuáles van a ser nuestros beneficiarios, en qué comunidades nos vamos a enfocar. Y como estamos hablando ahorita de fondos de la embajada, generalmente hablamos de los proyectos que necesitan o requieren tener un impacto. O sea, todos necesitamos ver que va a haber un impacto con los fondos que nosotros que vamos a desembolsar. Para esto también tenemos un formulario en el cual lo que más revisamos, así siendo honestas con Janina y con el equipo que revisa los proyectos, es el Project Summary, ¿no? Que es el objetivo del proyecto. Verificamos que va a tener un impacto en su comunidad, verificamos que va a tener un impacto entre la alumni, ¿no? Y verificamos si son objetivos SMART, lo que les decía, ¿no? Que sea un objetivo específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo específico, ¿no? Yani, no sé si tú quieres complementar con ejemplos de objetivos. Y justamente antes de esta conversación estábamos hablando sobre los distintos proyectos que nos mandan y generalmente la mayoría pasa por la misma dificultad, es que no establecen claramente su objetivo, ¿no? Y si ustedes pueden ir a ver un poco más en internet qué son los objetivos SMART, o sea, los objetivos inteligentes, se tratan de que todos los objetivos reflejen una especie de que sean específicos, que tengan un tiempo, sean medibles, sean alcanzables, tengan un tiempo, sean realistas, proyectos que tengan un alcance real
Y entonces, cuando ustedes elaboran un objetivo, generalmente ponen, no ustedes, ¿no? Pero generalmente mandan objetivos diciendo capacitación, ni siquiera, ¿no? Capacitación en temas de educación digital. Un objetivo SMART sería, para el mes de diciembre, vamos a capacitar a 100 estudiantes del colegio X en herramientas digitales. O sea, y en este objetivo estamos incluyendo que sea, no sé si se dan cuenta, el número, el grupo objetivo, el tiempo, estamos especificando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando ustedes estén planteando un objetivo, piensen en esto de SMART, que está en inglés, pero significa que tienen que ir al punto, ¿no? Y su objetivo tiene que reflejar qué es lo que realmente quieren hacer. Y tiene que ir más o menos en 2 líneas. Y si pueden resumir un objetivo que incluya que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y que tenga un tiempo definido, entonces ese es un objetivo SMART. Entonces, y enfóquense mucho en esta parte. Generalmente el error que cometen cuando envían sus propuestas es que tratan de justificar mucho y se olvidan de escribir la idea general. Entonces, esto de elaborar un objetivo SMART les ayuda a enfocarse en qué realmente van a trabajar durante su propuesta. Es interesante lo que dice Gianni, ¿no? Porque a veces cuando leemos, es probable que sea también por el idioma, ¿no? Entonces, cuando se redacta en inglés, tiene que ser un poco más resumido, digamos, porque no es tanto como el español, ¿no? Que le ponemos más flores y parece más bonito. Entonces, es importante lo que dice Gianni, ¿no? Que realmente estos objetivos SMART respondan a preguntas, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A cuántas personas vamos a llegar? ¿En cuánto tiempo? ¿No? Entonces, todo eso tienen que ir respondiendo con la redacción del objetivo. Ay, no sé qué está pasando aquí. Ahora sí ya podemos decir qué es la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, la gestión de proyectos es el uso de herramientas y técnicas que se cumplen en un ciclo normal de un proyecto. En realidad, esta es una disciplina que nos ayuda a guiar los procesos necesarios para el ciclo del proyecto. Lo medimos mediante la calidad y el grado de satisfacción de los interesados internos y externos del proyecto. En realidad, la gestión de proyectos es un desarrollo que comprende varias disciplinas. O sea, dentro de una organización o dentro de la vida misma, uno tiene que saber administrar, tiene que saber un poco de finanzas, tener recursos humanos disponibles para poder implementar proyectos, tiene que saber comunicar y de ahí viene la gestión de comunicación, tiene que saber definir qué es un riesgo e involucrar a todos los equipos de su organización o de su grupo de trabajo, ¿no? Algunos pueden ser buenos para hacer compras, algunos pueden ser buenos para dar charlas, entonces todo eso va complementándose uno a uno para la gestión de los proyectos como tal. Los proyectos son parte de un programa, entonces ahí hay que tener cuidado porque un proyecto no es tan grande como un programa, sino que el programa es el conjunto de proyectos. Entonces, ahí también tenemos que tener muy claro todas las definiciones que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Ay, caray. Este es el ciclo de vida de un proyecto ya relacionado en un gráfico, ¿no? ¿Cómo surge un proyecto? Un proyecto surge identificando un problema, sea un problema a nivel nacional, sea un problema institucional. O sea, surge un problema y nosotros vamos a querer dar respuesta a ese problema. Esas respuestas son las que basan una estrategia. Entonces, dentro de la estrategia van a entrar los proyectos para ir respondiendo ya sea a la estrategia o al problema.
El ciclo normal de un proyecto, es, como lo dice su nombre, empieza con el inicio. De ahí viene la planificación, luego la implementación y el cierre. Y la evaluación. La evaluación puede ser hecho por el financiador o por el mismo implementador. Durante todo este tiempo que se ha determinado, deben existir herramientas de monitoreo y de evaluación. El inicio del proyecto es relacionar el proyecto con las estrategias de desarrollo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Es pensar en objetivos, es pensar en resultados, qué limitaciones tenemos, cuánto tiempo tenemos, etcétera, ¿no? Las actividades sugeridas para esta fase del proyecto son, por ejemplo, hacer reuniones con tu equipo de trabajo y hacer una lluvia de ideas. Hacer listados de lo que se tiene y lo que nos puede servir para el proyecto que vamos a querer implementarlo. Estos listados pueden ir desde recursos humanos, o sea, con qué equipo contamos, los recursos financieros, si tenemos cofinanciación, posibles financiamientos, podemos ir ya viendo, qué sé yo, en las agencias de cooperación, quiénes nos pueden financiar, inclusive sale en el periódico, es lo que se llama el fundraising, ¿no? ¿Qué equipos tenemos? Si tenemos computadoras, si tenemos internet, si tenemos impresoras, qué tipos de beneficiarios van a poder ser parte de nuestro equipo, porque los beneficiarios también ayudan a planificar los proyectos. Las realidades actuales, ¿no? Lo que nos está pasando ahora, que nadie sabía que íbamos a vivir una época de pandemia. También se puede estudiar y evaluar proyectos anteriores que han tenido éxito, posibles réplicas o posibles fases 2, dependiendo cómo nos ha ido con los proyectos, podemos tomarlos como ejemplo para futuros proyectos. Ahora, la iniciación es diferente a la planificación. ¿Por qué? Porque en la iniciación es simplemente un surgimiento de ideas, una revisión de financiadores, como lo habíamos dicho. Es la definición de un equipo de trabajo y posibles beneficiarios. Sin embargo, la planificación ya es más específica, ¿no? Ya plasmamos todo lo que se charla en la iniciación en un documento de planificación de X proyecto. Ahí ya también se define el alcance, se define el cronograma de trabajo ya con meses, con días, con semanas, se elabora ya un presupuesto más claro, y ya nos podemos ir acercando tanto a los financiadores como a los beneficiarios. En cambio, como les decía en el inicio, solamente vemos un poco las necesidades, qué demandas, qué cambios hay, si hay influencia de intereses, los impactos que vamos a dar. Entonces, la planificación ya es un poco más específica. A pesar que ya hemos definido en la iniciación dónde estamos, porque hemos hecho nuestros listaditos, hemos hecho la lluvia de ideas, en la planificación se complementa el dónde estamos. Vamos a responder también las preguntas dónde queremos ir y cómo podemos llegar. ¿Dónde queremos ir? Es una de las partes más delicadas y más álgidas en la gestión del proyecto porque definimos los objetivos que anteriormente ya habíamos dicho cómo tienen que ser. Además de esas características que tiene que tener de los objetivos SMART, tienen que satisfacer necesidades y expectativas de los beneficiarios y satisfacer también las expectativas del financiador. Por eso es que es necesario estudiar bien el NOFO, en el caso de la Embajada de Estados Unidos. En otras agencias financiadoras las llaman términos de referencia. Entonces, lo que generalmente yo hacía, porque antes estaba del otro lado, estaba del lado de ustedes cuando proponía proyectos, es leer claramente estos términos de referencia. Como les decía, en el caso de la embajada, el NOFO. Entonces leía 1, 2, 3 veces, marcaba las partes importantes de este documento, ¿no? Que es público, además que vas a competir, ¿no? Entonces tiene que ser realizado de la mejor forma posible. Entonces, en este caso yo he ido remarcando cosas. Por ejemplo, que el financiamiento debe ser de $1,000 a $10,000. Ahora, ¿hacia dónde va este financiamiento?
¿Hacia qué objetivos? Entonces te dice claramente, ¿no? A la inclusión educativa, a la recuperación económica, a la resiliencia, a la recuperación del COVID, a que se refuercen principios democráticos. Y dice que tiene una consideración especial, o sea, tiene atención más o menos a proyectos que no tengan interacción de persona a persona. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época de COVID, una época de cuarentena. Dice proyectos que estén claramente demostrados el liderazgo del alumni. O sea, tiene que ver liderazgo con ustedes y las comunidades. Entonces, todas estas cosas se van remarcando, cosa que cuando estés redactando tu proyecto, vayas respondiendo a estas necesidades o a estos requerimientos que tiene la embajada. Entonces, hay prioridades, o sea, por ejemplo, aquí te dicen, no, áreas prioritarias, la educación, la economía, la sociedad civil y la información. Entonces, lo que estoy redactando responde a una de estas, por lo menos. Entonces, ahí se pueden dar cuenta si tú estás haciendo que tu proyecto pueda ser financiado, porque eso es lo que nosotros vamos a revisar. Otra cosa importante que he remarcado son que el proyecto se va a implementar 12 meses o menos de 12 meses. Entonces, todas esas cositas tienen que ir marcándolas y tenerlas en mente. Ahora, si no son buenos con la memoria, pues imprímanse y vayan remarcando, como les digo. Ese es un consejo que les doy porque a veces qué sé yo, nos extralimitamos o pensamos o soñamos y realmente no llegamos a un objetivo claro, ¿no? Lo que decía la Yani, ¿no? No podemos ir a 3 años, por ejemplo, no, o sea, porque en el NOFO está definido que es máximo un año, ¿no? Entonces esas cosas tienen que ir viendo y alinear todos sus objetivos, ¿perdón? Perdón que te corte. Me gustaría en esta parte que estás explicando mostrarles un poco el NOFO para que se den Ya, cuenta de qué estamos hablando. aquí está el NOFO. Lo tengo abierto también, si quieres. Lo Ay, puedo. ay, ay, entonces voy a dejar de compartir. Ujú. Vamos a hablar ahora del NOFO que justamente está vigente, que específicamente está dirigido para ex becarios de la Embajada de Estados Unidos, pero sabemos que en esta charla no todos son ex becarios, pero esta les va a dar una idea de cómo más o menos la embajada lanza sus notificaciones para financiamiento de programas. Este NOFO, como decía Mile, es específicamente para los miembros de la comunidad de ex becarios. ¿No? Como decía, tienen que resaltar y tienen que leer bien este documento porque especifica de qué se trata la convocatoria y muchas veces pierden la oportunidad de ser financiados porque no han leído el NOFO. Este programa específicamente, ustedes van a ver, tenemos una página web, Embajada de Estados Unidos en Bolivia, y hay una parte que dice Grants Corner. Entonces, en esa pestaña, ustedes van a encontrar no solamente esto, pero también otras oportunidades de financiamiento. Pero para el ejemplo, vamos a utilizar el NOFO de los ex becarios, ¿ya? Esta convocatoria tiene como mínimo $1,000 y como máximo $10,000. Tenemos hasta el 15 de marzo para poder postular y está dirigido específicamente a ex becarios de la Embajada de Estados Unidos, parte de miembros de la red Inspira Alumni Bolivia. Si ustedes dudan, los que no son parte de la red o quieren saber quiénes son los miembros o solamente consultar si son elegibles o no, porque son varios programas del Departamento de Estado, pueden escribir a mi correo electrónico, acá está pradoj@state.gov, para averiguar si son elegibles como miembros de la red Inspira. Entonces, el objetivo de esta convocatoria es dar la oportunidad de fondos para apoyar programas liderados por ex becarios, ¿no? Que puedan llegar a, que puedan realizar proyectos en educación inclusiva, reactivación económica, resiliencia y otras formas de recuperación a consecuencia del COVID. Entonces, los proyectos tienen
no tienen que tener una interacción de personas. Eso significa que, las ideas que ustedes estén planificando tienen que basarse en actividades virtuales, porque no podemos promover la reunión de personas, no podemos promover actividades presenciales, ¿no? Porque no queremos tampoco que se expongan ni que expongan a los beneficiarios de sus programas. Los proyectos tienen que ser liderados por ex becarios de la Embajada de Estados Unidos, tienen que ser presentados en equipos e implementados en Bolivia, ¿no? El propósito de esta convocatoria es que los alumni, que los ex becarios de la Embajada de Estados Unidos puedan utilizar todos los conocimientos que han adquirido en sus programas de intercambio para atacar a las consecuencias que nos ha traído el COVID en las áreas de educación, economía, sociedad civil y la información. En educación estamos buscando proyectos que activamente promuevan la inclusión de comunidades de bajos recursos, que puede ser también capacitación a los profesores. Todos hemos visto que hay mucha debilidad en la educación virtual, entonces proyectos que puedan ayudar a generar esta inclusión social, a reinventarse otra vez a las escuelas, etcétera, etcétera. En la economía, proyectos que reviven la economía. Justo tenemos un proyecto que se llama Emprende Familia como ejemplo, que está intentando capacitar a las familias que han nacido como consecuencia del COVID para que puedan generar sus planes de negocio, se puedan volver sostenibles, entonces reciben una capacitación, es solo como una idea, ¿no? En programas de la sociedad civil, temas de inclusión, programas que apoyen los derechos humanos, raciales y étnicos, la igualdad de género, la equidad. En la información, proyectos que combatan la desinformación. El COVID ha generado demasiada sobreinformación, ha generado una sobreinformación que está generando también confusión. Entonces, programas que se enfoquen en este tema. Ustedes tienen que pensar que todos estos proyectos tienen que ser como consecuencia del COVID. Entonces están luchando, están intentando darle una solución a un problema que ha nacido como resultado del COVID. Entonces el tiempo de periodo es 12 meses, tenemos hasta los $10,000 para financiar. Y después ya son más, qué es lo que podemos y qué no podemos financiar, es actividades que no sean parte, que no correspondan a este NOFO, programas de apoyo partidario político, proyectos de desarrollo, como construcción, debería estar más claro, proyectos como de construcción o compra de equipos, etcétera, infraestructura, becas individuales, desarrollo personal, digamos, quiero un proyecto para que yo me viaje y aprender cierto tema, eso no financiamos. Después programas que apoyen actividades religiosas, programas para recaudación de fondos o para algún apoyo a algún tipo de campaña, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes en este NOFO van a encontrar toda la información relacionada a lo que estamos buscando en esta competencia. Y este solo es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de NOFOs y tenemos otros, aunque seguramente Marité va a hablar mañana, que son abiertos no solamente a los ex becarios, pero también al público, que es el Annual Statement Program, que es una convocatoria que está abierta todo el año para proyectos que lleguen hasta los $40,000, ¿no? Para mostrarles como ejemplo. También quería compartirles, aprovechando, a ver, cuáles son los formularios, porque generalmente somos personas de formularios. La Embajada de Estados Unidos utiliza formularios para todo. Entonces, para presentar esta convocatoria, ustedes tienen este formulario. Y aquí justo en el formulario les incluimos un objetivo SMART. Esta convocatoria es súper fácil, o sea, este formulario les da una guía para que les dé a entender fácilmente cómo diseñar su idea de proyecto. Por alguna razón no puedo bajar mi... Ahora sí, perdón. Otra vez. Aquí. Ahora sí.
Por ejemplo, en la primera parte, ustedes solamente tienen que poner el título del proyecto. El título del proyecto tiene que estar bien pensado, tiene que reflejar su idea general, tiene que darnos a entender de qué se trata el proyecto. El Project Summary es donde nosotros queremos saber su objetivo SMART y aquí les ponemos un ejemplo. Este es, por ejemplo, aquí está un objetivo SMART. Vamos a construir la siguiente generación de mujeres en tecnología, ofreciendo oportunidades de capacitación para 35 chicas del área rural entre 15 y 23 años. Este programa va a proveer a las participantes con habilidades en la ciencia de la tecnología y va a aumentar su autoestima como mujeres líderes. Este programa durará 6 semanas y va a llevarse a cabo en 3 ciudades de Bolivia. Este programa se va a enfocar en el desarrollo de habilidades blancas, liderazgo, comunicación, credibilidad, coraje y riesgo. Entonces, este es un ejemplo. Todavía está está muy detallado, pero nos da una idea de qué es lo que buscamos cuando pedimos un summary de su proyecto, ¿no? Generalmente, la mayoría está intentando justificarse y justificar el programa. Lo que nosotros queremos es que vayan al punto. Por eso siempre tenemos el formulario, al punto. ¿Qué es lo que quieren hacer? Después, aquí no tienen que hacer nada, región, país, nada. ¿Cuánto van a pedir? Lo más importante, ¿cuánto están pidiendo a la Embajada de Estados Unidos? No puede sobrepasar los $10,000. ¿Quién va a ser el punto de contacto? Este es el formulario del NOFO de ex becarios, así es que está específicamente claro que dice quién va a ser el líder del programa, en cuál es el nombre de su beca y en qué año, ¿no? Después aquí, ¿quiénes van a estar involucrados? Porque uno de los requisitos que incluye el NOFO dice que si son más ex becarios involucrados en el programa, tienen más posibilidades de ser seleccionados. Entonces aquí poner quiénes son los miembros del equipo y después acá más o menos a cuántas personas van a alcanzar. Descripción del proyecto. La descripción solamente no tiene que pasar de las 200 palabras o menos. Entonces, especificar la necesidad o el desafío que el equipo quiere alcanzar. Después, describir brevemente la solución específica y el alcance de la necesidad, qué es lo que qué es lo que quieren cambiar, cuál es el problema que ustedes han identificado, pero tiene que ser breve. Este proyecto, qué va a alcanzar, por qué este proyecto es innovador. Aquí pueden describir a los beneficiarios un poco más, ¿no? Porque son personas que necesitan este tipo de capacitación, vienen de una zona de escasos recursos, etcétera, etcétera, pero tienen que ser puntuales. Describe por qué tu proyecto, un project will be carried out and included, dónde se va a llevar adelante tu proyecto y la línea del tiempo, ¿no? Y los eventos más importantes. Entonces, todo esto tienen que hacer alcanzar en este recuadro. Parece difícil, pero les ayuda a enfocarse más en su idea. En muchos casos, tratan de poner mucha letra y a veces tenemos que adivinar qué es lo que realmente están intentando, a pesar de que el formulario está claro. Si no está claro, díganos, porque es también importante para nosotros escuchar de ustedes y tal vez hay algo que no se entienda, entonces nos gustaría también escuchar de ustedes, es que pónganlo en el chat si hay algo que no está claro o que no les parece, ¿no? ¿Cuál va a ser su plan de comunicación? ¿Cómo ustedes van a promover su proyecto? ¿Van a crear páginas de Facebook? ¿Van a utilizar la radio? ¿Van a utilizar medios televisivos, la prensa? Entonces, describan aquí igual en pocas líneas, cuál es su plan de comunicación, cuál es su método de evaluación. ¿Van a hacer encuestas, van a hacer, no sé, evaluaciones, van a hacer, no sé, van a tomar exámenes? Ustedes todo eso tienen que incluir en esta parte, pero igual tienen que ser súper puntuales. ¿Y cuál es su plan de sostenibilidad? Porque la idea de los programas de la Embajada de Estados Unidos es que puedan ser como
fondo semilla, ¿no? Que después de este financiamiento ustedes tengan la posibilidad de continuar con el programa y que solamente la Embajada de Estados Unidos les está dando un empujoncito, un fondito que necesitaban para arrancar. Entonces, ¿cuál es su plan? ¿Cómo están pensando hacer que esto continúe en el tiempo? Tal vez a conseguir nuevos aliados, más financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que pensar mucho en su plan de sostenibilidad. Y aquí una justificación de sus gastos relativamente en qué van a gastar en forma narrativa, porque tenemos otro formulario para elaborar el presupuesto, que también lo vamos a ver mañana con Marité para ver, porque nuestros formularios a veces parecen confusos, pero cuando ya tienen esta guía es un poco más fácil de elaborarlos, ¿no? Pero esta parte no, les pedimos que nos expliquen forma narrativa en qué van a gastar los fondos que les vamos a dar. Perdón, Mile, te corto. Ahora, continúa. Ya. He estado viendo algunas preguntas que nos han hecho y nos preguntan sobre el título. Y el título tiene que ser corto, ¿no? O sea, unas 2, 3, máximo 4 palabras Sí. para que puedan identificarse con ese título. Ustedes mismos, o sea, es como la marca de su proyecto, ¿no? O sea, no podría ser larga, ¿no? Sino debería ser corta. Por otro lado, dicen ustedes que tienen ideas y que quieren compartirlas con otros becarios y hacer equipos de trabajo. Entonces, la más indicada ahorita es Janina, que se pueden contactar unos con otros. No sé, Jani, si tienes ex becarios en Camiri que también están preguntando. Uh-huh. Y Sí, aquí hay muchos, así es que pueden aprovechar para conectarse. Algunos están preguntando si tienen que presentar los proyectos en equipo o individuales. Pueden presentar de forma individual, también en equipo, pero como explica el NOFO, tienen mayor posibilidad si ustedes presentan el proyecto en equipo, pero también pueden hacerlo de forma individual. Muchos proyectos que ahora se están llevando adelante son individuales, pero nos gusta generar comunidad, nos gusta generar trabajo en equipo, nos gusta generar de que ustedes compartan experiencias, es que siempre vamos a empujarles a que trabajen en equipo. Perfecto. Creo que hasta ahí hemos respondido todas las preguntas. Entonces vamos a seguir con la presentación. Estábamos en la planificación. Y ya vamos a ver el tema de lo que es la ejecución del proyecto como tal, ¿no? Perdón, nos estamos saltando esto. ¿Cómo podemos llegar? O sea, ya hemos definido el objetivo claro. Entonces vamos a determinar ya actividades. Vamos a ver las limitaciones que tenemos, los riesgos que pueden haber, las necesidades que están surgiendo, oportunidades, los tiempos, los planes de comunicación y los presupuestos. Entonces aquí hay muchas herramientas que las podemos encontrar en Internet. Está el análisis FODA, está el marco lógico, está qué sé yo, el marco de riesgos, todas esas herramientas las pueden plasmar para hacer un mejor seguimiento a sus proyectos, ¿no? Ya la ejecución, o sea, perdón, desde mi punto de vista es la parte más bonita, ¿no? Porque como les decía, yo había trabajado ejecutando proyectos. Entonces, la puesta en marcha es trabajar en equipo, es hacer las actividades planificadas, es llevar cuentas, es hacer un seguimiento de qué actividades las estamos llevando a cabo, qué actividades las estamos suspendiendo, el por qué, empezar a hacer informes, ver si estamos logrando el objetivo principal del proyecto que ya ha sido aprobado y está siendo financiado, ¿no? Entonces, para esto se requiere una coordinación en el trabajo. Básicamente, lo que yo les sugiero es tener un líder, es lo que decía Yanni, ¿no? En el formulario hay un líder para todo lo que es la implementación del proyecto. Entonces, ese líder es el que tiene que asegurarse que la implementación de todas las actividades sean llevadas a cabo y de la mejor forma posible. También es la persona que está a cargo de gestionar la comunicación en base a sus planes de comunicación. Y bueno, o sea, un líder también puede dirigir un plan de compras o asignar o designar a las personas que sean responsables, ¿no? Pero es importante tener un líder. Ay, no sé qué pasa, se me corta.
Ahora, dentro ya del tema de la ejecución, siempre van a surgir cosas inesperadas, ¿no? O sea, como ha pasado en el tema del COVID. Nosotros teníamos proyectos puestos en marcha, pero que ya no se han podido llevar a cabo, que han cambiado sus actividades, que han cambiado sus presupuestos, que han cambiado los tiempos, entonces siempre va a haber variaciones. Este ejemplo es bien clarito, ¿no? El tema del COVID, pero hay también otras cosas que nos van a hacer variar nuestra planificación, como los costos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En nuestro plan estaba capacitar 3 escuelas en Achacachi y íbamos a gastar 30.000 bolivianos. Sin embargo, al momento de la ejecución hemos gastado 25.000. Entonces ya hay una variación, o sea, ya una escuela hoy no la vamos a hacer o vamos a darle un poco menos de atención. Entonces tenemos que estar claramente especificados o tenemos que tener una idea clara de cuánto vamos a gastar. Y lo que yo les sugiero es poder conseguir proformas, digamos que hay un capacitador que cobra 1.000 bolivianos por semana. Entonces, consultar a otra persona que pueda capacitar que cuánto va a cobrar 2.000. Entonces, sacar una media, porque el de 1.000 puede subir o el de 2.000 puede bajar su costo. Entonces, trabajen con supuestos, trabajen con proformas, trabajen de la mejor forma posible, o sea, hablando con las personas, porque generalmente o durante este último año lo que más se ha visto es temas de capacitaciones, entonces se puede hablar con las personas, cuánto nos van a cobrar por semana, por mes, ¿no? Ver el tema de que si va a subir o no el internet, si vamos a necesitar más computadoras, entonces en nuestra mente tienen que haber supuestos y esos supuestos tienen que ir plasmados en presupuestos y en tiempos y en todo lo que habíamos hablado antes. Entonces vamos a más o menos definir cuál es el índice de desempeño del costo. En el ejemplo anterior hemos gastado más. Entonces, si dividimos el presupuesto planificado entre la ejecución, tenemos un 0.8, o sea, un 80%. Vale decir que estamos ejecutando menos de lo que habíamos planificado, ¿no? O estamos gastando más. Entonces, digamos, de un boliviano estamos haciendo o estamos aprovechando solamente 80 centavos por cada boliviano gastado. Entonces, hay que tener muy en cuenta el análisis financiero y el análisis de ejecución de proyectos. Ya una vez que estamos ejecutando, que hemos hecho la planificación y la iniciación, tenemos que tener herramientas de control y evaluación en todas estas fases, inclusive hasta el cierre, ¿no? En realidad, el control de los proyectos es un conjunto de proyectos y actividades que nos permiten seguir y revisar las actividades que se van a realizar en el proyecto. También nos ayuda a evaluar y controlar los recursos humanos, los recursos económicos, ¿no? Y este tiene como objetivos, el control y la evaluación tiene como objetivo asegurar que se cumpla lo que queremos hacer, lo que hemos planificado, lo que hemos diseñado al principio que queremos llegar a hacer, ¿no es cierto? Y es esencial, ¿no? Porque nos permite comprobar cuánto estamos avanzando. También hay herramientas, ¿no? Podemos hacernos un Excel y decir, en el mes de enero vamos a hacer esto, en el mes de febrero vamos a hacer esto, y ver con un simple tiqueo que estamos cumpliendo, que nos estamos retrasando. Y ojo, que cuando nos estamos retrasando, ver el por qué. En este tiempo, como les decía, se están haciendo muchas enmiendas a los proyectos, y no solo en la embajada, sino a todo nivel, ¿no? Entonces, nosotros también permitimos eso, y tal vez Marité también les va a conversar o les va a charlar de eso el día de mañana, ¿no? O sea, cómo hacer las enmiendas. Entonces, en realidad la evaluación de un proyecto es comparar lo planificado con lo ejecutado y ver si somos o no somos exitosos. Básicamente ese es el control de un proyecto, ¿no? Ahora, los beneficios de una buena gestión y un buen control de proyectos. O sea, es clarito, si no tenemos plasmado en un papel qué vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, es bien difícil evaluarlos. Entonces, si vamos a hacer una buena gestión de proyectos, vamos a tener una buena organización. Vamos a tener la capacidad incluso de adaptarnos al cambio y manejar dicho cambio. Nos va a permitir como equipo
conocer nuestras responsabilidades. Que los ex becarios de la Embajada de Estados Unidos puedan utilizar todos los conocimientos que han adquirido en sus programas de intercambio para atacar a las consecuencias que nos ha traído el COVID en las áreas de educación, economía, sociedad civil y la información. En educación estamos buscando proyectos que activamente promuevan la inclusión de comunidades de bajos recursos, que puede ser también capacitación a los profesores. Todos hemos visto que hay mucha debilidad en la educación virtual, entonces proyectos que puedan ayudar a generar esta inclusión social, a reinventarse otra vez a las escuelas, etcétera, etcétera. En la economía, proyectos que reviven la economía. Justo tenemos un proyecto que se llama Emprende Familia como ejemplo, que está intentando capacitar a las familias que han nacido como consecuencia del COVID para que puedan generar sus planes de negocio, se puedan volver sostenibles. Entonces reciben una capacitación, es solo como una idea, ¿no? En programas de la sociedad civil, temas de inclusión, programas que apoyen los derechos humanos, raciales y étnicos, la igualdad de género, la equidad. En la información, proyectos que combatan la desinformación. El COVID ha generado demasiada sobreinformación, ha generado una sobreinformación que está generando también confusión. Entonces, programas que se enfoquen en este tema. Ustedes tienen que pensar que todos estos proyectos tienen que ser como consecuencia del COVID. Entonces están luchando, están intentando darle una solución a un problema que ha nacido como resultado del COVID. Entonces el tiempo de periodo es 12 meses, tenemos hasta los $10,000 para financiar. Y después ya son más, ¿qué es lo que podemos y qué no podemos financiar? Es actividades que no sean parte, que no correspondan a este NOFO, programas de apoyo partidario político, proyectos de desarrollo, como construcción, debería estar más claro, proyectos como de construcción o compra de equipos, etcétera, infraestructura, becas individuales, desarrollo personal, digamos, quiero un proyecto para que yo me viaje y aprender cierta cosa, cierto tema, eso no financiamos. Después programas que apoyen actividades religiosas, programas para recaudación de fondos o para algún apoyo a algún tipo de campaña, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes en este NOFO van a encontrar toda la información relacionada a lo que estamos buscando en esta competencia. Y este solo es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de NOFOs y tenemos otros, aunque seguramente Marité va a hablar mañana, que son abiertos no solamente a los ex becarios, pero también al público, que es el Annual Statement Program, que es una convocatoria que está abierta todo el año para proyectos que lleguen hasta los $40,000, ¿no? Para mostrarles como ejemplo. También quería compartirles, aprovechando, a ver, cuáles son los formularios, porque generalmente somos personas de formularios. La Embajada de Estados Unidos utiliza formularios para todo. Entonces, para presentar esta convocatoria, ustedes tienen este formulario. Y aquí justo en el formulario les incluimos un objetivo SMART. Esta convocatoria es súper fácil, o sea, este formulario les da una guía para que les dé a entender fácilmente cómo diseñar su idea de proyecto. Por alguna razón no puedo bajar mi... Ahora sí, perdón. Otra vez. Aquí. Ahora sí. Por ejemplo, en la primera parte, ustedes solamente tienen que poner el título del proyecto. El título del proyecto tiene que estar bien pensado, tiene que reflejar su idea general, tiene que darnos a entender de qué se trata el proyecto. El Project Summary es donde nosotros queremos saber su objetivo SMART y aquí les ponemos un ejemplo. Este es, por ejemplo, aquí está un objetivo SMART. Vamos a construir la siguiente generación de mujeres en tecnología, ofreciendo oportunidades de capacitación para 35 chicas del área rural entre 15 y 23 años. Este programa va a proveer a las participantes con habilidades en
en la ciencia, de la tecnología, y va a aumentar su autoestima como mujeres líderes. Este programa durará 6 semanas y va a llevarse a cabo en 3 ciudades de Bolivia. Este programa se va a enfocar en el desarrollo de habilidades blancas, liderazgo, comunicación, credibilidad, coraje y riesgo. Entonces, este es un ejemplo. Todavía está está muy detallado, pero nos da una idea de qué es lo que buscamos cuando pedimos un summary de su proyecto, ¿no? Generalmente, la mayoría está intentando justificarse y justificar el programa. Lo que nosotros queremos es que vayan al punto. Por eso siempre tenemos el formulario, al punto. ¿Qué es lo que quieren hacer? Después, aquí no tienen que hacer nada, región, país, nada. ¿Cuánto van a pedir? Lo más importante, ¿cuánto están pidiendo a la Embajada de Estados Unidos? No puede sobrepasar los $10,000. ¿Quién va a ser el punto de contacto? Este es el formulario del NOFO de ex becarios, así es que está específicamente claro que dice quién va a ser el líder del programa, en cuál es el nombre de su beca y en qué año, ¿no? Después aquí, ¿quiénes van a estar involucrados? Porque uno de los requisitos que incluye el NOFO dice que si son más ex becarios involucrados en el programa, tienen más posibilidades de ser seleccionados. Entonces aquí poner quiénes son los miembros del equipo y después acá más o menos a cuántas personas van a alcanzar. Descripción del proyecto. La descripción solamente no tiene que pasar de las 200 palabras o menos. Entonces, especificar la necesidad o el desafío que el equipo quiere alcanzar. Después, describir brevemente la solución específica y el alcance de la necesidad, qué es lo que qué es lo que quieren cambiar, cuál es el problema que ustedes han identificado, pero tiene que ser breve. Este proyecto, qué va a alcanzar, por qué este proyecto es innovador. Aquí pueden describir a los beneficiarios un poco más, ¿no? Porque son personas que necesitan este tipo de capacitación, vienen de una zona de escasos recursos, etcétera, etcétera, pero tienen que ser puntuales. Describe por qué tu proyecto, project will be carried out and included, dónde se va a llevar adelante tu proyecto y la línea del tiempo, ¿no? Y los eventos más importantes. Entonces, todo esto tienen que hacer alcanzar en este recuadro. Parece difícil, pero les ayuda a enfocarse más en su idea. En muchos casos, tratan de poner mucha letra y a veces tenemos que adivinar qué es lo que realmente están intentando, a pesar de que el formulario está claro. Si no está claro, díganos, porque es también importante para nosotros escuchar de ustedes y tal vez hay algo que no se entienda, entonces nos gustaría también escuchar de ustedes, es que pónganlo en el chat si hay algo que no está claro o que no les parece, ¿no? ¿Cuál va a ser su plan de comunicación? ¿Cómo ustedes van a promover su proyecto? ¿Van a crear páginas de Facebook? ¿Van a utilizar la radio? ¿Van a utilizar medios televisivos, la prensa? Entonces, describan aquí igual en pocas líneas, cuál es su plan de comunicación, cuál es su método de evaluación. ¿Van a hacer encuestas, van a hacer, no sé, evaluaciones, van a hacer, no sé, van a tomar exámenes? Ustedes todo eso tienen que incluir en esta parte, pero igual tienen que ser súper puntuales. ¿Y cuál es su plan de sostenibilidad? Porque la idea de los programas de la Embajada de Estados Unidos es que puedan ser como fondos semilla, ¿no? Que después de este financiamiento ustedes tengan la posibilidad de continuar con el programa y que solamente la Embajada de Estados Unidos les está dando un empujoncito, un fondito que necesitaban para arrancar. Entonces, ¿cuál es su plan? ¿Cómo están pensando hacer que esto continúe en el tiempo? Tal vez a conseguir nuevos aliados, más financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que pensar mucho en su plan de sostenibilidad. Y aquí una justificación de sus gastos. Relativamente en qué van a gastar en forma narrativa, porque tenemos otro formulario para elaborar el presupuesto, que también lo vamos a ver mañana con Marité para ver, porque nuestros formularios a veces parecen confusos, pero
pero cuando ya tienen esta guía es un poco más fácil de elaborarlos, ¿no? Pero esta parte no, les pedimos que nos expliquen forma narrativa en qué van a gastar los fondos que les vamos a dar. Perdón, Mili, te corto. Ahora continúa. Ya. He estado viendo algunas preguntas que nos han hecho y nos preguntan sobre el título. Sí, el título tiene que ser corto, ¿no? O sea, unas 2, 3, máximo 4 palabras Sí. para que puedan identificarse con ese título. Ustedes mismos, o sea, es como la marca de su proyecto, ¿no? O sea, no podría ser larga, ¿no? Sino debería ser corta. Por otro lado, dicen ustedes que tienen ideas y que quieren compartirlas con otros ex becarios y hacer equipos de trabajo. Entonces, la más indicada ahorita es Janina, que se pueden contactar unos con otros. No sé, Jani, si tienes ex becarios en Camiri que también están preguntando. Uh-huh. Y Sí, aquí hay muchos, así es que pueden aprovechar para conectarse. Algunos están preguntando si tienen que presentar los proyectos en equipo o individuales. Pueden presentar de forma individual, también en equipo, pero como explica el NOFO, tienen mayor posibilidad si ustedes presentan el proyecto en equipo, pero también pueden hacerlo de forma individual. Muchos proyectos que ahora se están llevando adelante son individuales, pero nos gusta generar comunidad, nos gusta generar trabajo en equipo, nos gusta generar de que ustedes compartan experiencias, es que siempre vamos a empujarles a que trabajen en equipo. Perfecto. Creo que hasta ahí hemos respondido todas las preguntas. Entonces vamos a seguir con la presentación. Estábamos en la planificación. Y ya vamos a ver el tema de lo que es la ejecución del proyecto como tal, ¿no? Perdón, nos estamos saltando esto. ¿Cómo podemos llegar? O sea, ya hemos definido el objetivo claro. Entonces vamos a determinar ya actividades. Vamos a ver las limitaciones que tenemos, los riesgos que pueden haber, las necesidades que están surgiendo, oportunidades, los tiempos, los planes de comunicación y los presupuestos. Entonces aquí hay muchas herramientas que las podemos encontrar en Internet. Está el análisis FODA, está el marco lógico, está qué sé yo, el marco de riesgos, todas esas herramientas las pueden plasmar para hacer un mejor seguimiento a sus proyectos, ¿no? Ya la ejecución, o sea, perdón, desde desde mi punto de vista es la parte más bonita, ¿no? Porque como les decía, yo había trabajado ejecutando proyectos. Entonces, la puesta en marcha es trabajar en equipo, es hacer las actividades planificadas, es llevar cuentas, es hacer un seguimiento de qué actividades las estamos llevando a cabo, qué actividades las estamos suspendiendo, el por qué, empezar a hacer informes, ver si estamos logrando el objetivo principal del proyecto que ya ha sido aprobado y está siendo financiado, ¿no? Entonces, para esto se requiere una coordinación en el trabajo. Básicamente, lo que yo les sugiero es tener un líder, es lo que decía Yanni, ¿no? En el formulario hay un líder para todo lo que es la implementación del proyecto. Entonces, ese líder es el que tiene que asegurarse que la implementación de todas las actividades sean llevadas a cabo y de la mejor forma posible. También es la persona que está a cargo de gestionar la comunicación en base a sus planes de comunicación. Y bueno, o sea, un líder también puede dirigir un plan de compras o asignar o designar a las personas que sean responsables, ¿no? Pero es importante tener un líder. Ay, no sé qué pasa, se me corta. Ya. Ahora, dentro ya del tema de la ejecución, siempre van a surgir cosas inesperadas, ¿no? O sea, como ha pasado en el tema del COVID. Nosotros teníamos proyectos puestos en marcha, pero que ya no se han podido llevar a cabo, que han cambiado sus actividades, que han cambiado sus presupuestos, que han cambiado los tiempos, entonces siempre va a haber variaciones. Este ejemplo es bien clarito, ¿no? El tema del COVID, pero hay también otras cosas que nos van a hacer variar nuestra planificación, como los costos.
Por ejemplo, les doy un ejemplo. En nuestro plan estaba capacitar 3 escuelas en Achacachi y íbamos a gastar 30.000 bolivianos. Sin embargo, al momento de la ejecución hemos gastado 25.000. Entonces ya hay una variación, o sea, ya una escuela hoy no la vamos a hacer o vamos a darle un poco menos de atención. Entonces tenemos que estar claramente especificados o tenemos que tener una idea clara de cuánto vamos a gastar. Y lo que yo les sugiero es poder conseguir proformas, digamos que hay un capacitador que cobra 1.000 bolivianos por semana. Entonces, consultar a otra persona que pueda capacitar que cuánto va a cobrar 2.000. Entonces, sacar una media, porque el de 1.000 puede subir o el de 2.000 puede bajar su costo. Entonces, trabajen con supuestos, trabajen con proformas, trabajen de la mejor forma posible, o sea, hablando con las personas, porque generalmente o durante este último año lo que más se ha visto es temas de capacitaciones, entonces se puede hablar con las personas, cuánto nos van a cobrar por semana, por mes, ¿no? Ver el tema de que si va a subir o no el internet, si vamos a necesitar más computadoras, entonces en nuestra mente tienen que haber supuestos y esos supuestos tienen que ir plasmados en presupuestos y en tiempos y en todo lo que habíamos hablado antes. Entonces vamos a más o menos definir cuál es el índice de desempeño del costo. En el ejemplo anterior hemos gastado más. Entonces, si dividimos el presupuesto planificado entre la ejecución, tenemos un 0.8, o sea, un 80%. Vale decir que estamos ejecutando menos de lo que habíamos planificado, ¿no? O estamos gastando más. Entonces, digamos, de un boliviano estamos haciendo o estamos aprovechando solamente 80 centavos por cada boliviano gastado. Entonces, hay que tener muy en cuenta el análisis financiero y el análisis de ejecución de proyectos. Ya una vez que estamos ejecutando, que hemos hecho la planificación y la iniciación, tenemos que tener herramientas de control y evaluación en todas estas fases, inclusive hasta el cierre, ¿no? En realidad el control de los proyectos es un conjunto de proyectos y actividades que nos permiten seguir y revisar las actividades que se van a realizar en el proyecto. También nos ayuda a evaluar y controlar los recursos humanos, los recursos económicos, ¿no? Y este tiene como objetivos, el control y la evaluación tiene como objetivo asegurar que se cumpla lo que queremos hacer, lo que hemos planificado, lo que hemos diseñado al principio que queremos llegar a hacer, ¿no es cierto? Y es esencial, ¿no? Porque nos permite comprobar cuánto estamos avanzando. También hay herramientas, ¿no? Podemos hacernos un Excel y decir, en el mes de enero vamos a hacer esto, en el mes de febrero vamos a hacer esto, y ver con un simple tiqueo que estamos cumpliendo, que nos estamos retrasando. Y ojo, que cuando nos estamos retrasando, ver el por qué. En este tiempo, como les decía, se están haciendo muchas enmiendas a los proyectos, y no solo en la embajada, sino a todo nivel, ¿no? Entonces, nosotros también permitimos eso, y tal vez Marité también les va a conversar o les va a charlar de eso el día de mañana, ¿no? O sea, cómo hacer las enmiendas. Entonces, en realidad la evaluación de un proyecto es comparar lo planificado con lo ejecutado y ver si somos o no somos exitosos. Básicamente ese es el control de un proyecto, ¿no? Ahora, los beneficios de una buena gestión y un buen control de proyectos. O sea, es clarito, si no tenemos plasmado en un papel qué vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, es bien difícil evaluarlos. Entonces, si vamos a hacer una buena gestión de proyectos, vamos a tener una buena organización. Vamos a tener la capacidad incluso de adaptarnos al cambio y manejar dicho cambio. Nos va a permitir como equipo conocer nuestras responsabilidades. Nos va a ayudar a mejorar la coordinación entre los diferentes recursos internos y externos. Nos va a ayudar a optimizar la comunicación entre los financiadores y nosotros, entre nosotros y los beneficiarios. Nos va a nos va a dar la posibilidad de definir las prioridades entre las distintas acciones pendientes. O sea, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿no? O sea, si hemos tenido éxito en 2 escuelas, ¿y qué pasa con la tercera?
pues vamos a tener, digamos que, bajarle un poquito a la cantidad de alumnos que van a ser parte de la capacitación o cosas así, pero tenemos que definir nuestras prioridades, ¿no? Para lograr el mayor éxito, el mejor impacto de nuestro programa social. Por otro lado, una buena gestión nos va a permitir identificar riesgos, problemas en una fase temprana. Perdón un segundo, voy a conectar mi cargador. ¿No? También nos va a permitir identificar riesgos y problemas en una fase temprana, en la fase de iniciación, en la fase de planificación, y nos va a posibilitar que diseñemos acciones correctivas a tiempo. Eso también nos va a servir en la fase de monitoreo y evaluación. También nos va a asegurar la calidad de los resultados, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que queríamos conversarles, hablarles en este día, ¿no? Muchas gracias por su atención. Te devuelvo, Janicita, la palabra. Gracias, Mile. Creo que hemos respondido a casi todas sus preguntas. Si tienen alguna pregunta ahora. A ver, voy a hacer por las manitos. Ceci Centeno está levantando la mano. Dale, Ceci. Y después Estefano Calabi. Ceci Centeno. Dale, Estefano, hasta que Ceci se prepare. Hola, Janina. Hola a todos. Primero, agradecerles mucho por la iniciativa. Creo que es una muy buena oportunidad para encontrar un financiamiento. Mi pregunta es súper puntual. Bueno, tengo dos y creo que la han hecho una en el chat. Los que estamos cursando actualmente una de los programas, ¿somos elegibles para esta beca específicamente? Claro, claro. La red de exbecarios Inspira Alumni Bolivia incluye a los becarios y exbecarios de la Embajada de Estados Unidos. Perfecto. Ahora vamos a la segunda. Mi pregunta específica va a que quiero saber si va a ser una sola oportunidad, digamos, para todos los becarios, o es que dependiendo la propuesta puede haber más de uno, o sea, puede haber más de un programa que ustedes elijan, o solo va a haber uno. Bueno, generalmente elegimos más de un programa. El año pasado hemos financiado 6 proyectos, entonces depende mucho de la calidad de los proyectos, ¿no? Y tenemos este tipo de oportunidades cada año, específicamente para los ex becarios, un programa ISAP que estamos promocionando ahora y otro programa del Departamento de Estado que se llama el AIF, Alumni Engagement Innovation Fund, que es un fondo donde ustedes, los ex becarios, compiten por $25,000 y las características de los proyectos son similares a esta competencia. Entonces, y también durante el año a veces tenemos otro tipo de iniciativas, así es que siempre les pedimos que estén atentos a la información que compartimos en la página de los ex becarios. Fantástico. Una tercera y última pregunta. Un poco lo que a mí me ha confundido en el documento, lo he leído completo, es cuando habla de que sí se puede adquirir equipos, ¿no? Pero a la vez yo siento como una contradicción, si vale el término, en parte de desarrollo. O sea, te doy un ejemplo y quisiera, tal vez le pueda servir a otros para no incurrir en un error. Por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto de fabricación de cúrcuma que la hacemos en forma comunitaria. Muy bien. Entonces, por un lado, yo te puedo decir, yo necesito o estoy interesado en desarrollar un proyecto que pueda permitir que a los productores hacer la vida más factible en este tiempo de COVID, poder generar mayor rédito por el trabajo.